A esta hora de la mañana estamos en contacto periodístico con el psicólogo Andrés Osorio, también es sociólogo. Y pues vamos a hablar con él en términos profesionales, netamente, ¿no? Eh, entonces, pues la primera consulta que he de hacerte, Andrés, es qué, digámoslo, si de alguna manera podemos llamar qué secuela puede tener en el ser humano esto de haber estado encerrado casi 3 meses y en algunos casos sin esperanza todavía de pasearse libremente, por favor. Con eso comencemos este diálogo. Muy buenos días. Sí, buenos días, Salomón, muchas gracias. Saludos a todos allá en la Amazonía y en la ciudad de Puyo en particular. Bueno, en relación a la pregunta por el encierro, creo que es necesario en primera instancia considerar de que lo que estamos viviendo en términos relacionales, en términos sociales, es exactamente lo contrario de lo que de lo que estamos habituados y de lo que nuestra naturaleza, entre comillas, social nos impone. Entonces, la dificultad o lo difícil del encierro está en que hemos tenido que cortar un sinfín de relacionamientos sociales que en tanto sujetos, en tanto personas, nos sostiene. Aristóteles, este filósofo eh, griego, decía que el humano es un animal político, y cuando decía que es un animal político se refiere a que es un animal que vive en relaciones políticas, que vive en la relación a los otros. Y entonces, de alguna manera, el encierro nos corta esa posibilidad o esa, entre comillas, naturaleza propia de los humanos, y en ese sentido nos impone o se nos impone, se nos obliga o estamos obligados a, a cortar esa condición, digamos, que en tanto humanos nos sostiene. Somos animales, entre comillas, sociales, somos sujetos sociales, y entonces el encierro de alguna manera corta esa posibilidad, y eso genera evidentemente dificultades, problemas, etcétera, ¿no? Ahora, creo que en relación al A tal encierro, punto sí, que puede dígame. tener secuelas en el ser humano este encierro también. ¿Alguna secuela, digo yo? Por supuesto, quisiera, por ejemplo, abordar esta cuestión de la secuela en relación a las razones del encierro, porque una cosa es el encierro y otra cosa son las razones del encierro. Y las razones del encierro van a ser un factor que va a ser de importancia en, entre comillas, las secuelas o los efectos o la vivencia del Ujú. encierro. No es lo mismo el encierro que se tenga, En la que cárcel, por alguien ejemplo. tenga, por ejemplo, en la cárcel, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, lo que estamos viviendo es un encierro ante una disposición de tipo política y social, de salubridad, ante algo que desconocemos. Entonces, gran parte de lo que vivimos y de la angustia que vivimos ante el encierro en las actuales condiciones de vida en las que estamos todos inmersos, y cuando digo todos inmersos, creo que es importante señalar que no solo estamos así en el Puyo, no solo estamos así en Quito, en Ecuador, sino que esto hemos vivido y de modo quizás inédito en todo el planeta. Mm. Entonces, inédito en la historia de la humanidad. Entonces, este encierro tiene una particularidad que está motivado por algo que no sabemos, por algo que no conocemos. Entonces, eh, sabemos que se trata de un virus, sabemos de que se comporta de determinada manera, pero sobre todo lo que caracteriza o ha caracterizado buena parte de lo que
nos ha producido estas situaciones de molestia, de sufrimiento en otros casos, de inquietud, de malestar en el encierro, es porque en buena medida no sabemos acerca de eso que es causante de nuestro encierro. Es decir, hay algo allí, no sabemos cómo se comporta bien, no sabemos cómo combatirlo bien a plenitud, no sabemos o no tenemos los instrumentos técnicos, técnico-médicos, para poder enfrentarlo. Y entonces lo que socialmente hemos hecho es someternos a una práctica básica, que es alejarnos de aquello que no sabemos bien cómo se comporta, no sabemos bien qué daño nos podría hacer, pero sin embargo nos hemos replegado y nos hemos encerrado. Entonces, gran parte de la problemática en relación al encierro tiene que ver, por un lado, claro, con el encierro, pero con otro lado, en relación a que de las razones o la causa del encierro es algo que se juega en el orden de lo desconocido. Y lo desconocido siempre produce miedo, siempre produce terror. Y la respuesta ante el miedo, la respuesta ante el terror, la respuesta ante eso desconocido es obviamente algo que se va a manifestar de múltiples maneras, de aquello que tú, Salomón, decías, como secuelas, es decir, las secuelas van a ser múltiples y se van a vivir de modo muy particular y diferente en cada familia y se van a vivir de modo particular en cada contexto social, porque no es lo mismo vivir el encierro en medio de la ciudad de Quito, en un medio urbano, y vivirlo a las afueras de la ciudad de Quito, o no es lo mismo vivir el encierro en el centro de la ciudad de Puyo que a las afueras de la ciudad de Puyo. Es decir, hay condiciones que van en ese sentido a particularizar el modo como cada familia va a vivir, por un lado, en el plano de las respuestas y de la vivencia que cada familia en su núcleo va a tener, pero por otro lado también cada persona. Ujú. Entonces, cada persona en el contexto de la familia va a responder de modo distinto, ¿no, Sí Andrés? podría decirse que cada persona tiene también su propio miedo y ahora tendrá también su propia forma de salir del miedo, de enfrentarse y de pronto inventos para decir aquí ya no pasa nada y me salgo porque me canso o aquí yo sigo firme porque a la final el peligro subsiste, no sé, ¿cómo verlo eso en el contexto de una sociedad también múltiple, pues, Andrés Osorio? Exactamente, exactamente. Es decir, cada persona va a vivir ese miedo, ese terror de una manera particular y cada persona va a inventar una manera de sobrellevar ese miedo, va a inventar una manera de manejar, de hacer con ese miedo. Ahora, el problema es cuando, antes de decir eso, claro, en este inventar particular de cada uno, a unos les dirá un poco mejor, a otros un poco peor, en el sentido de que no todos estamos habituados, por ejemplo, a las mismas prácticas, no todos nos habituamos al encierro de la misma manera. Quizás, por ejemplo, tal vez le podría decir yo, el encierro para mí, yo lo he pensado relativamente bien, y yo particularmente en la medida en que el encierro ha sido la posibilidad de desarrollar una serie de lecturas y de trabajar en casa, porque en buena medida mi trabajo ha estado ligado a lecturas, de escritura y demás. Pero hay otras personas que su vida diaria está más habituada al contacto con otras personas. Quizás, por ejemplo, vale señalar
el modo en el que los adolescentes quizás les cuesta más el encierro por su propia situación etaria, Por sus por las inquietudes. propias características etarias, por su propio momento de desarrollo. El adolescente está muy ligado a los otros. El adolescente necesita de los otros, se construye en relación a los otros, su identidad la va a construir en relación a los otros. Es decir, es algo así como un adolescente, le cortamos la posibilidad de que haga amigos y va a estar algo así, como se dice vulgarmente, como una cuica cortada. A Es ver, decir, yo va a quisiera estar consultarte en cortado de este. la posibilidad de Sí, eso que le sostiene. Sí, dígame. sí. Preguntar, por ejemplo, Dígame. eh, Andrés, si el Internet ha sido beneficioso en esta pandemia o ha sido también perjudicial en ciertos casos. ¿Cómo verlo, por ejemplo, las nuevas tecnologías para el soporte de esta pandemia? Mm, mm. Yo creo que ahí, Salomón, apuntas a un aspecto fundamental y muy importante de eso eh, in- eh, inédito de la experiencia que estamos viviendo, que es la mediación de la tecnología como un medio de relacionamiento social. En ese sentido, desde mi punto de vista, yo considero que la tecnología ha cumplido una función importante y positiva. En buena medida, yo creo que ha sido sostenible el encierro en una gran cantidad, o para una gran cantidad de la población mundial, en la medida en que la tecnología nos ha permitido todavía estar en contacto. Claro. Es, es decir, si bien hemos estado encerrados, pero a su vez hemos estado en contacto. Entonces es paradójico, ¿no? Ujú. Ahora, obviamente que habría como hacer otros análisis de tipo críticos que nos harían observar quizás los aspectos negativos de esta paradójica, de este paradojal manera de relacionarnos, ¿no? Es decir, como que a mayor distancia, como que más cercanía pareciera que tenemos. Ujú. Pero quizás podría desde una vivencia particular decirle algo así como, quizás esto ha permitido reconocer de que una telellamada o una videollamada es la posibilidad de hacer compartir a alguien que está lejos una situación que se está viviendo en otro lugar. Ujú. Entonces, pensemos en lo que en muchas familias ha pasado en esta pandemia, que es la celebración, por ejemplo, de fiestas de cumpleaños. Y aquí vamos, por Entonces, los ejemplo, invitados han sido teleinvitados y ajá. eso de alguna manera podría ser considerado como algo positivo en la medida en que alguien que está en otro país o en otra ciudad ha tenido la posibilidad de compartir un momento. Pero mira también, en esta pandemia, la violencia intrafamiliar, de acuerdo con las estadísticas que nos ha brindado aquí, por ejemplo, te hablo de Pastaza, la Policía Nacional y la Mm, Defensoría del Pueblo, se ha incrementado en gran manera. ¿Por qué sí. será? ¿Serán los niveles de pobreza, de crisis, o será que al fin se llegan a conocer mejor el esposo con la esposa? ¿Cómo interpretar aquello, Andrés Osorio? Bueno, Salomón, te voy a decir algo desde mi lectura, ¿no? Particular. Esto que tú señalas respecto de la subida de los índices de la violencia no es algo solo que ocurre obviamente en el Puyo, ha ocurrido en Ecuador y ha ocurrido en el mundo. Obviamente todo va a depender de cómo o desde dónde entendamos la violencia y sobre todo la violencia doméstica. Y en ese sentido, obviamente el encierro ha sido un detonante, lamentablemente, de este tipo de manifestaciones que, por un lado, podríamos decir, la convivencia con cierta discordia en el ámbito de lo familiar,
es algo, entre comillas, que podríamos decirlo normal. Es decir, la familia es un espacio en donde se juegan muchas diferencias. Entre marido y mujer no solo les une lo que tienen de parecido, sino también les une lo que tienen de diferente. Es algo, entre comillas, normal que se discuta y se tenga posiciones contrarias en el seno de la familia. Ahora, entonces, en ese sentido, hay algo que dentro del núcleo de la familia se juega como diferencias. Ahora, esas diferencias a veces se manifiestan de una manera eh, eh, mucho más radicalizada y sobre todo bajo formas de expresión más fuertes, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, la condición del encierro pudo haber sido o puede ser un detonante de marcación de las diferencias que siempre hay dentro de la familia. Es decir, ahí donde la cosa en una familia, por ejemplo, era mucho más vivible respecto de que, qué sé yo, el esposo se va a trabajar a las 8 o 7 de la mañana, su esposa, su pareja se va a, a trabajar a la misma hora, regresan, se ven a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, hacen sus actividades, se ven un rato, si es que tienen una forma de relación tirante, eh, ese tipo de situaciones, de circunstancias, de distancias que el ritmo mismo de la cotidianidad marca, hace que eso sea llevadero o sea llevadero de otro modo. Pero obviamente el encierro va a ser un detonante que quizás remarque mucho más porque va a encerrar en esas diferencias y esas diferencias se van a manifestar obviamente de una manera mucho más abrupta, mucho más agresiva. Y entonces yo entendería desde esa perspectiva el el crecimiento del índice de la violencia doméstica, ¿no? Obviamente, yo soy un profesional que entiendo de que es importante reconocer de que dentro de del hogar, del núcleo familiar, existen diferencias y de que nada va a eliminar esas diferencias. Lo que hay es que convivir con esas diferencias y en ese sentido, claro, en esta situación específica del encierro, lo que ha hecho es muchas veces radicalizar esas diferencias en el hogar, es decir, las diferencias que podían tener también entre hermanos, por ejemplo, hermanos que no se soportan y de repente tienen que estar bajo las mismas cuatro paredes por 3 meses, entonces ese tipo A ver, bueno, de, finalmente, de sí, así a manera veces un más fuerte. poquitito nos falló el audio aquí, unos 10 segundos, a lo mejor unos entre 5 y 10 segundos, Andrés. Y yo quisiera al final preguntarte un asunto que también es connotativo, ¿no? O sea, cuando se estaba haciendo conciencia de, en la sociedad de que el encierro es la única manera por la que podemos salir un poco mejor librados de esta pandemia, que al fin y al cabo es universal, como lo remarcas, pero las presiones económicas han hecho que, bueno, pues al final ya no podemos vivir y el que tiene que morir, que muera y el rebaño, la teoría del rebaño como que se va aplicando y cosas por el estilo. Y cambiémosle nomás de semáforo. Ahora le toca a la ciudadanía, es que quiere se guarda, si no quiere no se guarda. Eso en eso también juega gran parte la dirigencia política y su comportamiento, los grupos económicos y su comportamiento, Andrés Osorio. Por ahí veamos la cosa. Por supuesto, sí. Es decir, claro, uno es el problema, podríamos decir, del encierro en
relación a la pandemia. Uno es el problema de la pandemia como problema de salud pública y otro es la pandemia en toda su complejidad. Es decir, la complejidad de la que estábamos hablando de alguna manera toca algunos aspectos psicológicos, pero la pandemia también tiene aspectos de tipo económico, tiene aspectos de tipo político y tiene aspectos en ese sentido que rebasan la sola condición eh, de, entre comillas, salud. Entonces, en ese sentido, obviamente podríamos, o yo podría calificar de perverso o una perversidad la actitud, la posición que cierta dirigencia o dirigencias o élites políticas que están relacionadas con ciertos gobiernos eh, han aplicado bajo cierta racionalidad económica, es decir, primero el beneficio económico, primero la ganancia, la acumulación, primero la producción económica, luego la vida. Entonces es lamentable haber llegado y quizás haber vivido en medio de una situación en la que las instituciones que son las que idealmente debieran responder con cuidado o bajo el cuidado como cuidadores de instituciones que cuidan el Estado como una institución que garantice el cuidado de la población, que garantice la vida de la población, lamentablemente por la gestión de ciertas visiones políticas en ciertos gobiernos, lo que hacen es desconocer esa función y antes más bien dejarle desamparar a la población, digo en términos también cuando esto ha llevado como consecuencia, por ejemplo, quizás en nuestro contexto, a muchos despidos, muchos servidores públicos despedidos, la pérdida de ciertas garantías que laboralmente están al amparo del trabajador, de la vida y de la sobrevivencia del trabajador y de su familia. Y lamentablemente, pues, la inclusión de este tipo de directrices lo que hace es ir en sentido contrario de lo que podríamos decir el sentido común y de lo que el ideal de las instituciones como el Estado debería encargarse. Y entonces hacen exactamente lo contrario, aplican principalmente la racionalidad económica neoliberal invita a que la población no se interese por su vida, la institución del Estado no se interesa por la vida de la población, no garantiza sus condiciones de salud, no garantiza tampoco las condiciones de salud mental, entre comillas, la salud mental en el país ha sido, por ejemplo, puntualmente en Ecuador, ha sido completamente abandonada. No hay ningún tipo de política que haya permitido sobrellevar. Pudieron haberse implementado campañas educativas, campañas de sostenimiento de esta situación que es compleja y que es necesario entenderla en su complejidad, obviamente, pero que de alguna manera han desamparado en muchos gobiernos a la población Ujú. y es de alguna manera un juego perverso en ese sentido, ¿no? En beneficio de unos cuantos millones de dólares a cargo de o de ciertas élites o peleándose las élites por ciertos millones de dólares. Entonces, Ujú. la población no importa. Sí, es un poco es la consecuencia de esa lógica neoliberal que nos acompaña en el mundo de algún modo y que ha hecho que la mayor parte de la riqueza esté en pocas manos Ujú. y con unas Gracias, brechas de Andrés, por desigualdad enormes. atender este requerimiento periodístico desde acá, desde la Amazonía ecuatoriana. La visión ha sido muy amplia
y pues ojalá tuviéramos más tiempo, más bien comprometerte a ver si es posible una nueva sesión, una nueva reunión para ir analizando estos temas también en la coyuntura, ¿no? Porque hay cuestiones que de pronto se brindan en determinado momento, ¿no? De esta misma pandemia, de esta misma crisis económica, de esta misma situación, porque de la pandemia política puede ser que nos salgamos en la próxima década, aunque de la pandemia coronavirus ya mismo la vacuna puede ayudarnos, ¿no es cierto? Muchas gracias por atendernos, hemos de Ujú. estar en contacto. Muchas gracias igual y saludos a toda la población y ánimo. Andrés Osorio, amigos de nuestra sintonía, aquí en Nina Radio. Él es sociólogo, pero es psicólogo clínico igualmente, y pues nos ha dado a conocer sus criterios sobre la pandemia y la reacción del ciudadano común, de los ciudadanos, que puede darse, ¿no? Dentro de esta sociedad. Gracias, Andrés. Hasta pronto.